Hola a todos, bienvenidos a una clase más de matemáticas. Hoy vamos a explicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que es muy conocido, seguro que ya lo conocéis de otros años, ¿vale? Se aplica a triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos, si os acordáis, como explicamos ayer, era aquel que tenía un ángulo recto, ¿vale? Uno de sus ángulos es ángulo recto. Bien, pues si este es el ángulo recto, es decir, que forma 90 grados, el lado opuesto a ese ángulo es el que se conoce como hipotenusa, ¿vale? Como hipotenusa. Le llamamos h, pero hay que tener cuidado y no confundir esta h de hipotenusa con la h de altura que a veces trabajamos con los triángulos. Por eso a veces en vez de h se le llama a. Yo de momento lo voy a llamar h y estos serían los dos catetos. Pues uno va a ser C1 y otro va a ser C2, ¿vale? Son los dos catetos. Me da igual cuál sea cada uno, ¿vale? Bien, pues cuando yo tengo un triángulo rectángulo, lo que me dice el teorema de Pitágoras es que la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, c sub 1 al cuadrado más c sub 2 al cuadrado, es igual a la hipotenusa, ¿vale? Esto es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Lógicamente, si yo tengo los catetos y quiero calcular la hipotenusa, pues la hipotenusa sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Lógicamente. Muy bien. Porque esto es al cuadrado también, ¿eh? ¿Vale? Entonces, para calcular la hipotenusa, tendría que coger la raíz. Si yo cojo aquí raíz, se me va el cuadrado con la raíz y aquí me queda raíz cuadrada de suma de los cuadrados de los catetos, ¿vale? ¿Qué pasa si lo que tengo es una hipotenusa y un cateto? Pues no me pasa nada, porque yo de aquí despejaría, ¿vale? Imaginaos que me piden el cateto 1. Sería igual para el 2, ¿eh? Pues si me piden el cateto 1, sería cateto 1 al cuadrado es igual hipotenusa al cuadrado. Este que está sumando pasa restando, menos cateto 2 al cuadrado. Con lo cual, el cateto que yo quiero calcular sería igual. Hago la raíz, se me va el cuadrado con la raíz y aquí me quedaría la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, ¿vale? Al final con lo que vamos a trabajar van a ser con estas dos fórmulas. ¿Qué vamos a ver? Pues en primer lugar vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que me piden, me da ejemplo 1, ¿vale? Si me dan un triángulo, rectángulo, me dicen, por ejemplo, que este lado mide 9, este mide 5 y me piden calcular la hipotenusa, ¿vale? Como lo que me piden es calcular la hipotenusa, me vengo aquí y digo, vale, pues la hipotenusa hemos dicho que era la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado, es decir, de 5 al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado, es decir, 9 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es 25, más 9 al cuadrado es 81. De todas formas, podemos trabajar con calculadora, lógicamente, no se trata de complicar nada. Entonces cojo la calculadora, si no lo tengo claro, y digo, venga, pues 25 más 81. Eso son 106, ¿no? Es decir, que esto es la raíz de 106. Vale, pues la raíz cuadrada de 106, ¿vale? Raíz cuadrada de 106 es igual a 10,29, ¿vale? Es decir, que h es igual a 10,29. Aquí no me han dado unidades, pero es importante trabajar con las unidades. Imaginaos que esto fuese centímetros y esto también fuese en centímetros. Pues esto serían centímetros, ¿vale? Ya habría calculado la hipotenusa. Bien, este sería un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo en el que lo que me pidan sea uno de los catetos. Lo mismo, tengo un triángulo rectángulo, ¿vale? Y en este caso, imaginaos que la hipotenusa vale 12, uno de los catetos, vamos a decir, que vale pues 6, por ejemplo, y me piden calcular el otro, ¿vale? Si queréis, en vez de c le puedo llamar x si os sentéis más cómodos, como es el que me piden, pues le llamo x y así me suena un poco más a la ecuación de primer grado y me es más sencillo resolverla, como queráis, ¿vale? El caso es que este cateto, llámalo c o llámalo x, sería
la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, es decir, de 12 al cuadrado, menos el cateto que sí tengo al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado. Esto sería la raíz cuadrada de 12 al cuadrado, que es 144, menos 6 al cuadrado, que es 36, me da raíz de 108. Es decir, que la x que me están pidiendo sería la raíz de 108, que valdría 10,39. Muy parecido a la de antes, aunque antes era la hipotenusa. ¿Vale? Lo mismo, vamos a suponer que estos son centímetros y centímetros, pues estos serán centímetros. En cualquier problema que os pongan, no os preocupéis porque os darán las medidas, pues centímetros o metros o decímetros, lo que sea. También podría pasar que te den uno en una unidad y otro en otra, pues tendrás que pasar los dos a la misma unidad, la que tú quieras, salvo que te diga calcula este lado en centímetros, pues entonces tendrás que hacerlo en centímetros. Si no te dice nada, pues o en la que tienes, o si cada uno está en una unidad distinta, pasas todo a la misma unidad, ¿vale? Muy bien, esto es todo lo que hay que ver sobre el teorema de Pitágoras. Ya veis que realmente no es complicado. Pero antes de terminar, me gustaría hacer algún pequeño comentario. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer problemas nos va a venir muy bien. Básicamente, vamos a ver ahora la aplicación, bueno, el cálculo de áreas. Y vamos a tener que aplicar el teorema de Pitágoras muchas veces para ese cálculo de áreas. Para ello, quiero que tengáis en cuenta, me gustaría que lo razonarais vosotros, ¿vale? Pero en general quiero que seáis conscientes que en casi todas las figuras, por no decir en todas, puedo sacar un triángulo rectángulo. Es decir, imaginaos que yo tengo un triángulo pues equilátero, por ejemplo, ¿vale? Si yo, no me ha salido equilátero, pero bueno, imaginaos que este triángulo es equilátero. Si yo quiero calcular, solo me dan un lado y quiero calcular el área, o directamente me piden la altura, ¿vale? Que seáis conscientes que yo puedo dividir este triángulo en dos, de tal manera que si yo conozco los lados, este lado, o sea, esto y esto me dirán la mitad del lado, ¿no? Y esto estoy dividiendo mi triángulo en dos triángulos rectángulos, de tal manera que aplicando el teorema de Pitágoras puedo calcular la altura, puedo calcular el lado que me falte, depende de lo que me den y lo que tenga que calcular, ¿vale? Si lo que tengo es un cuadrado, pues igual puedo coger y dividir el cuadrado por su diagonal y lo que obtendría serían dos triángulos rectángulos. Este sería uno y este sería otro, ¿vale? De tal manera que imaginaos que me piden que calcule la diagonal. Pues mediante el teorema de Pitágoras, como conozco el lado del cuadrado, puedo calcular esa diagonal. O si es un rectángulo, pues igual, ¿vale? Muy bien. Más figuras, pues con un rombo. Con un rombo, imaginaos que me piden, pues en este caso, el área. Y me dan pues el lado y una de las diagonales, ¿vale? Pues si me dan el lado y una de las diagonales, como estos lados miden lo mismo, pues imaginaos que esta es la diagonal que me dan, ¿vale? Pues si yo me hago este triángulo rectángulo, este lado lo conozco porque me lo dan, esta diagonal la tengo, con lo cual esto será la mitad de la diagonal, y si calculo esto, mediante el teorema de Pitágoras, este valor será la mitad de la diagonal, de la otra diagonal. Pues ya puedo sacar la diagonal que me falta y calcular, por ejemplo, el área, ¿vale? Esto, pues, insisto, tiene muchas más aplicaciones. Por ejemplo, si tengo un trapecio, pues igual. Si tengo un trapecio y a lo mejor me están dando, pues... imaginaos que me dan todo, me dan cuánto mide la base menor, la base mayor y los lados, y estos dos lados, vale. Si quiero calcular el área me faltaría la altura, bueno, no pasa nada, me construyo mi triángulo rectángulo, ¿vale? Me construyo mi triángulo rectángulo y podría calcular, como sé cuánto mide este lado,
puedo saber cuánto mide esto y calcular la altura mediante el teorema de Pitágoras. ¿Cómo se hace? Bueno, esto es un poco lioso a veces, pero lo que tengo que hacer es, fijaos, si yo conozco este lado, vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que esto mide 8, este lado, y este de aquí entero mide 10. ¿Vale? Pues si este mide 10 y este 8, significa que de aquí a aquí van 8, ¿verdad? Con lo cual, este y este tienen que medir en total 2, porque de 8 a 10 van 2. Como tienen que medir lo mismo, pues lo que me da lo divido entre 2. Si me quedan 2 y tienen que medir lo mismo, pues 2 entre 2, 1. Es decir, que esto mediría 1, igual que esto. ¿Vale? Pues si me dan este lado, imagino que también me dan los lados, que vamos a decir que es 6, pues ya sé que esto mide 1, esto mide 6, ¿vale? Puedo calcular la altura. Ojo, que esta h es de altura, porque en este triángulo rectángulo la hipotenusa es este, el 6, porque el ángulo recto está aquí. Mucho cuidado con eso, ¿vale? ¿A qué más se aplica esto? Bueno, pues cuando tengo una figura, un polígono regular, ¿vale? No sé si os acordáis que lo explicamos, me da igual que sea un hexágono, me da igual, ¿vale? Un pentágono, pero yo en mi caso voy a coger un hexágono. Imaginaos que me dicen que el hexágono, el lado mide, me da igual, 4. Todos los lados miden lo mismo, ¿vale? Si quiero calcular el área necesito la apotema, ¿vale? Pues del centro a la mitad de uno de los lados me da igual, eso es la apotema, que es lo que yo quiero calcular. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues yo sé que el radio, que es lo que va del vértice al centro, al ser un polígono regular mide lo mismo que el lado, es decir, yo sé que esto también mediría 4. Esto va a ser la mitad del lado, como el lado mide 4, la mitad es 2, con lo cual aquí también puedo hacer un triángulo rectángulo. Una vez más, ojo cuando no está el ángulo recto, porque la hipotenusa es 4, para que no os liéis con eso, ¿vale? Bueno, pues espero que este os sirva para los problemas que iremos haciendo, que iremos trabajando, y nada, espero que os haya servido.